Ok. Pues aquí ya están los datos que le había mencionado. Ya aquí le agregué lo de el dinero de recuperación. Le puse aquí ya le cambié a costo unitario para que no hubiera esa confusión. Y al final ya agregué esto de aquí. Este de inversión inicial es la suma de todo el dinero que se contempla gastar para empezar a hacer el proyecto. Saqué el total del costo fijo para sacar el punto de equilibrio, también el total de costo variable y de los gastos. Y hice aquí las operaciones para que me saliera el precio unitario de las especies que iba a vender. Acá está lo que me cuesta cada unidad y el punto de equilibrio. Y a lo que entendí, profe, me confundí un poco en ese concepto. El punto de equilibrio es la cantidad de peces que yo debo de vender para, como que yo empiece a ver ganancias en mi proyecto, o sea, que se haga rentable. No necesariamente. El punto de equilibrio consiste en el momento en que tu nivel de ventas y tu nivel de flujo de producto está en un estado en donde no tienes ni pérdidas ni ganancias. Quiere decir que el negocio paga todas sus deudas, el negocio paga todos sus costos, todos sus gastos e incluso sueldos y salarios, pero como rentabilidad todavía no es que estés en el punto cero, sino que es en un punto en donde no marcas ni pérdidas ni ganancias, pues. Ese es el detalle del punto de equilibrio. Y alcanzar un punto de equilibrio significa que tu negocio empieza a funcionar. Esa es la idea de calcular el punto de equilibrio. Ok. Sí, porque viendo los ejemplos, más o menos eso fue como lo que entendí, o sea, cuántos peces yo tenía que vender para llegar como a ese punto, para que mi negocio ya me diera como más ganancias, o sea, ya no tuviera que estar como reponiendo en la inversión inicial que yo di. Y me dio un resultado de que debo vender esta cantidad de aquí, de 220,515, y contemplando que mi producción diera la cantidad más alta de peces, podría producir con las parejas que tengo 8,300 peces al mes. Y eso al menos me llevaría como 2 años, si no puede que más, dado que en el apareamiento recomiendan que se pueden reproducir cada mes, pero es recomendable dejarlos descansar un mes. Muy bien, excelente ejercicio, buen número. Eso era lo que quería que llegáramos al punto de discusión. Tú en 2 años vas a poner tu negocio en punto de equilibrio. Ok, ¿cuánto dinero necesito yo para llegar a ese punto? O bien, subir mi valor de inversión inicial para abreviar los 2 años. 2 años no es mal tiempo, ¿eh? De hecho, acuérdate que las proyecciones las hacemos a 5 años. De tal manera que si tú en 2 años estás en punto de equilibrio, tienes 3 años para evolucionar mucho más intensamente.
Luego entonces, quiere decir que si tú necesitas producir 8,300 pesos mensuales, ¿cómo vas a llegar a ese número? Dices, voy a llegar en 2 años, ¿de acuerdo? Muy bien. En el primer mes, ¿cuánto vas a invertir y en qué? Entonces caemos ahí que con estos valores que tienes, tendríamos que irnos a construir otra tabla en donde columna por columna serían los meses del primer año. ¿Cuánto vas a invertir en infraestructura y equipo el primer año? El primer mes, o cuánto en el segundo mes? Y luego los agrupamos los gastos por trimestre, de tal manera que en el primer año tienes la cantidad necesaria para montarte en el escalón que te va a llevar al punto de equilibrio en 24 meses. ¿Ok? Ujú. Muy bien. De esa manera tú ya puedes hablar con un banquero y decirle, bueno, esta es mi rentabilidad. ¿Cuánta rentabilidad tienes ahí? ¿Cuál es tu costo por unidad y cuál es tu precio por unidad? La diferencia, acuérdate que te va a dar una utilidad bruta. ¿Ok? Ujú. Esa utilidad es antes de impuestos y antes de otros gastos, gastos de venta, por ejemplo. De tal suerte que de ahí vas a figurar como tu capacidad de pago, ¿ok? Sí, sí, profe. Ok, te escucho, sigue. Ujú. Este, aquí, por ejemplo, es mi total del punto de equilibrio, pero aquí saqué el punto de equilibrio de cada una de las especies eh, para saber cuántas tendría que vender de cada una. Y al final nada más solo saqué como el total, pero por ejemplo las especies que se van a vender como a lo mejor en un costo más elevado, se puede decir que son las que menos debería vender en ese lapso de tiempo. Eh, en la parte aquí de desparasitación, pues ya nada más le agregué porque no puse la cantidad de peceras que iba a tener. Me confundí un poquito, pero ya corregí eso y también en este lado de acá. Y este es el documento. Aquí. Ya toda esta parte se la mostré la conferencia pasada, pero aquí ya le agregué eh, el método de manejo, la zootecnia de cada especie que voy a manejar. Vienen las condiciones en las que tienen que vivir, grados de temperatura del agua, qué tamaño debe tener el acuario, el pH en qué medidas debe estar oscilando, cada cuánto se tiene que limpiar el agua, qué tipo de comida se le tiene que dar, cada cuánto. Y como a lo mejor algún extra para los que les interesa a lo mejor darle un mejor color o hacer que sea un poco más activo el pez, también aquí hay como recomendaciones de cómo hacerlo. Igual en cada uno, también ahí vienen como comentarios. Por ejemplo, en el beta, en algunos archivos o páginas van a decir que el pez necesita un estanque de 20 litros para poder reproducirse con la hembra, cuando pues realmente son peces que pueden estar hasta en un vasito. Entonces aquí también mencionan mucho eso de que no es necesario darle un estanque tan profundo porque realmente son peces que son demasiado resistentes, entonces en cualquier tipo de estanque se pueden como reproducir.
Y igual vienen las condiciones en las que cada uno debe vivir, igual aquí. Pero en la otra página me dijo que agregara como una explicación de las fórmulas que había llevado a cabo para los resultados que tuve. No me permite anexar la tabla Excel y se me haría como muy reducida la imagen si le tomara como captura de pantalla y la pegara. No, en este Entonces, caso la presentarías como una tabla, tal cual, la copias como tabla, aunque te quede, si está en electrónico, te quede el link para irte a las fórmulas en Excel, pero dejándola ahí como tabla, dejas la explicación abajo como pie de figura en el documento de Word, ajá. ¿ok? No quiere decir que esté pegada a la tabla, no quiere decir que yo tenga que ver ahí las fórmulas. Tú me puedes decir, esta es la fórmula y que esto es lo que explica esa fórmula. ¿Ok? ¿Qué Okay. me explica la fórmula de punto de equilibrio? Punto de equilibrio y metes la definición y la fórmula es cómo se explica el punto de equilibrio. ¿Ok? En cuanto a que estamos viendo, por ejemplo, abreviar el punto de equilibrio podría estar influido por el precio de venta. Si tú incrementas tu precio de venta a través de algún sistema, podrías luego entonces abreviar tu tiempo para llegar al punto de equilibrio, porque tu rentabilidad se incrementa. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. ¿Ok? Entonces, esa sería una alternativa. Pero el mercado te lo va a decir. O sea, tú no puedes vender en 100 pesos algo que vale 80, ¿no? Estamos todavía en el concepto del océano rojo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Muy bien. Todavía no tenemos bien identificada la idea cómo vamos a navegar hacia el océano azul. Sin embargo, con lo que me acabas de decir, ya tienes tú un panorama de servicio iniciando con el tema del conocimiento de tus especies. Esto significa que a lo mejor producto a entregar a tu cliente una especie de manual breve, sencillo, con el que tú puedas, a lo mejor de manera gráfica, explicar en un tríptico o en un flyer, alguna cosa así, en donde el acuarista doméstico, vamos a llamarle tu comprador al detalle, pueda identificar con claridad este tipo de pecera, profundidad, volumen, etcétera, alimentos especiales, todo ese tipo de cosas, ya estás tú dándole un criterio de manejo a tu cliente. ¿Ok? Eso Okay. es un servicio que de alguna manera influye en el tema de valor agregado. Okay. Un tríptico de manejo. Okay. Y Mm, esto te da un valor diferente por el servicio que le estás dando a tu cliente. ok. Ujú. Adelante, ¿qué más tenemos? Mm, por ejemplo, profe, la conferencia pasada, usted me comentaba que dado a los conceptos que yo voy a manejar en mi proyecto, yo ya me encontraba en el Océano Azul, porque el problema que estaba resolviendo era la calidad, que pues realmente muy pocos vendedores se dedican como a mantenerla o a buscarla en sí, ya Ahí que... perdón, eh, ahí en ese comentario que hicimos la semana pasada,
fue precisamente en que tú Ajá. tienes especies diferenciadas. Son especies que no se venden comúnmente y eso ya te permite estar en el otro nivel. Tal vez tras buscar un poquito más en el mercado de precios, que esos peces tú los puedes vender bastante más caros, ubicándote en el tipo de cliente. Decíamos, por ejemplo, diseñadores. Me encontré en la web un acuario supuestamente de los más grandes que se llama Imbursa, dentro del mercado de los acuarios, porque es a quien tú le vas a vender. Y ellos te compran de mayoreo y probablemente esas especies estarían, digamos, un poquito más apreciadas, te dan un mayor rentabilidad y por lo tanto esos eh, pececillos son los que habrá que cargarle las pilas. Por ejemplo, el manualito que me acabas de decir es más rentable ubicarlo en ese tipo de especies para que tu cliente, llámale el paisajista o llámale el encargado del mantenimiento de una pecera en un edificio de un corporativo, un edificio, un hotel, no lo sé. Esto sería como un canal en donde tú obtienes mayor flujo de efectivo. Y ese Ujú. flujo de efectivo te va a poder acercar en menor tiempo al punto de equilibrio. Ahí es en que tienes que definir cuál es el producto que te acarrea mayor rentabilidad a tu inicio de negocio. Ok. Mm, Entonces, en mi documento también en esta parte tendría, por ejemplo, que agregar a qué mercado me pienso eh, como involucrar, o sea, a qué personas yo les pienso vender mi producto. Definitivo, serían tus canales de venta. Y cada uno de esos canales de venta te puede significar un mayor o menor eh, precio, una mejor rentabilidad y una disponibilidad de un mercado de menor competencia, hablando de precio, que es a lo que le queremos dar la vuelta. No queremos vender por precio, ¿de acuerdo? Ujú. Ok. Y, por ejemplo, aquí olvidé agregar una cosa. En Sofía me mencionó que pusiera enfermedades y medicamentos utilizados. Este, Aquí entonces podría agregar las enfermedades más comunes y los tratamientos a utilizar en esas circunstancias en las especies. Pues es una posibilidad si tú te quieres profundizar en ese tema, pero habría que sugerirle a tu departamento técnico, por decir de alguna manera, al área de servicio para cuando hay alguna problemática en los acuarios. Eh, y sugerirle que cuando el animal presenta estas condiciones, que si se va al fondo, que si nada de lado, no lo sé, signos que tú puedas identificar para que te indican alguna enfermedad en particular. Entonces tú le puedes decir, probablemente sea esto o esto otro, y tú en tu manual de operaciones, tu departamento técnico tendrá ya cómo hacer el análisis, si requieres de alguna estrategia de diagnóstico, de laboratorio, etcétera, y cuál sería el tratamiento. Pero no necesariamente tiene que saber todo eso tu cliente. Tú sí, definitivamente estás obligada, pero tu cliente no necesariamente. Pero sí es bueno que tenga información básica para que en un momento dado identifique un estado de alerta y puedas dar atención oportuna. Eso es un valor agregado también, sería un servicio diferente al que supongo, salvo tu mejor opinión, no lo están dando otros proveedores de acuarios.
Ok. Eso también, por ejemplo, lo podría ser parte del tríptico informático que les vendería junto con el PES. Por supuesto, tu cliente, tú le dices, tienes esta alternativa. Yo te vendo el pez, pero no te dejo ahí con el pez y su compromiso sin que tú sepas de qué se trata. Vamos a trabajar juntos para que tu acuario sea saludable, vistoso, etcétera, porque pues nadie quiere tener en su decoración un cardumen de peces enfermos. No sé qué. Mm, Entonces, también vi que en la presentación venía el concepto de margen porcentual. ¿Ese también tengo que sacarlo o ese es opcional? Porque vi que tenía que meter como el descuento, o sea, un descuento que yo pensara o planeara hacerle a mi producto. Eso es para cuando tú tienes distribuidores, por ejemplo, o tienes un plan de ofertas en donde tendrías que valorar tu porcentaje de utilidad y cuánto aguanta en esa potencial mecánica de ventas, ¿no? Esa sería lo que, para lo que aplicaría. En el resumen ejecutivo, tú puedes decirlo abiertamente, este negocio requiere de una inversión de tanto más cuánto y su porcentaje de rentabilidad es tal. Para eso necesitas ese valor. ¿Cuál es el porcentaje? Si tu 100% es el total de tu inversión, incluyendo gastos fijos y gastos variables, costos, etcétera, esto es tu erogación, y cuánto es la diferencia. La diferencia, cuánto representa en porcentaje de tu inversión, y ese es tu valor. La otra es, tú tienes beneficio sobre costo. Obtuviste un beneficio de 20 pesos, por decirlo así, sobre una inversión de 60 pesos. Tú Ujú. divides el beneficio sobre costo y si esa división te da un valor superior a 1, el proyecto es factible. Ah, ok. Y eso es la manera como podrías, de alguna forma, motivar a un posible inversionista, ¿no? Los inversionistas les encanta ver cuánto van a ganar a partir de cuánto van a invertir y en cuánto tiempo regresa su inversión. Eso es retorno sobre la inversión, RSI. Esto es un valor porcentual también, que significa cuánto va a rendir el valor del dinero en tu propuesta de negocio. Ok, ok. Ok, mm, mm, Ok, retomando un poquito, vamos a partir de los números que ya tienes y en virtud de lo que hemos estado conversando, tú tienes que decirme, el primer mes tengo que tener disponible tanto dinero, el segundo mes tanto dinero, el tercer mes tanto dinero y me haces un total por trimestre. Y luego así, siguiendo hasta terminar el año y en el siguiente año, ¿qué más vas a hacer en el supuesto de que pudieras inclusive hacer tus primeros ensayos para prueba de mercado del alimento especializado, pensando en el siguiente paso, porque cuando llegues al punto de equilibrio o un tiempo antes,
agregarás ya el abono para el siguiente paso y el desarrollo de tu negocio. Ok. Ahorita, por ejemplo, en este cuadro, como me lo estás presentando, cada uno de estos pececillos que están aquí por línea, podríamos probablemente meterlos en la línea comercial, por ejemplo, estos de valor menor, estos de la línea estándar o línea de mayor precio, no sé cómo le puedas llamar, y estos más altos, pues estaríamos hablando de la línea Elite, por ejemplo, ¿no? Esto es muy interesante porque aquí habría que darle una explicación mayor, además de lo que ya venimos comentando, a tu cliente, por no sé, por ejemplo, es que esto lo usan los yogis de la India para meditar, o no sé, o lo usan la creación de ambientes, los jardines japoneses, o cualquier cosa de ese tipo que esto justifique el precio del que estamos hablando. ¿Ok? Ujú. Entonces de aquí abrimos 3 líneas de negocio, ¿de acuerdo? Para que Sí. no caigamos en el punto de Guppy 1, Guppy 2, Guppy 3, sino que decir, los peces de bajo precio o peces de alto flujo, peces de flujo moderado, peces de flujo lento, porque a esto también hay que ver la viabilidad, cuánto tiempo dura un pez. ¿Ok? De esos que estás vendiendo, que los tengas que en un momento dado reponer pensando en el servicio que estás dando, ¿no? De supervisión de la pecera, el mantenimiento. Esto probablemente no me lo estás costeando todavía. Ok. Sí, porque, por ejemplo, también en el documento quería agregar ese concepto. En la conferencia pasada que tuvimos, me había comentado que si yo planeaba vender las parejas iniciales y tendría que contemplar más o menos cuánto tiempo tendría que dejarlas como productoras y en qué momento ya las cambiaría por otras. De hecho, también investigué y no encontré este, problemas genéticos por endogamia en los peces. Entonces no creo que haya problema o inconveniente de seguir reproduciendo de mi misma producción, pero a lo mejor tendría como que, se podría decir, como que emparejar la producción con con las nuevas parejas que van a empezar, porque aquí, por ejemplo, es un concepto que metí, que las primerizas tienen una menor producción a las experimentadas. Entonces, si yo cambiara las parejas iniciales que ya están experimentadas por unas que van a ser primerizas, voy a tener que contemplar que mi producción va a bajar. Y pues tendría que más o menos contemplar cuánto va a bajar mi producción y en qué tiempo más o menos yo ya podría ver la producción que tenía. Excelente, me acabas de dar una pauta, porque por ejemplo, el primer mes todas mis hembritas van a estar aquí, ¿de acuerdo? ¿En Ujú. cuánto tiempo mis hembritas van a estar acá? Mm, pues aparentemente como en la tercera monta se supone que ya empiezan a dar el producto de experimentadas. No son montas, son fecundaciones. Sí, perdón. Este, Ok, pues como en la tercera fecundación ya me darían cantidad de experimentadas. ok, eso en tiempo, ¿cuánto es? ¿2 meses, 3 meses?
Serían como 5 meses más o menos. Ok, esto significa que yo tengo que tener una primera inversión para el primer trimestre y a lo mejor en el segundo mes tendría que tener otra inversión de animales jóvenes para tener en el segundo, finales del segundo trimestre, animales, iniciación a la reproducción, intermedios y experimentados, de tal manera que en el mes 7 yo voy a tener el máximo de producción de mi primer lote y en el mes 8 voy a tener los 2 lotes iniciales al máximo de producción, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, ahí ya estamos conceptualizando cómo vamos a invertir mes con mes. Es decir, no voy a hacer la compra de 1 millón de pesos en un mes. A lo mejor voy a comprar 200,000 el primer mes, 300,000 el tercer mes o el segundo mes y a lo mejor 400,000 para completar el millón en el siguiente mes, de tal manera que conforme va creciendo mi plan de ventas, voy teniendo mayor producción. Y ahí podríamos estar escalonando de cuál voy a comprar más. ¿Voy a comprar más betas o voy a comprar más japoneses o especies más exóticas? Ahí ya entraríamos en una planeación de los primeros 7 meses al menos. Y a partir de ahí ya entraríamos al tema de el primer año de inversión y ver cómo lo vas a ir recuperando en base al desarrollo de las ventas y qué es lo que tienes que gastar en por ejemplo, los trípticos, los traslados, que se llama exploración de mercado. Ok. Pues, por ejemplo, a lo mejor en los 2 años que se tienen como plan del logro para el punto de equilibrio, no vería como algún problema porque, por ejemplo, la vida útil de las especies que voy a estar manejando, por ejemplo, de los guppies oscila de 3 a 5 años. De los beta, creo que era igual, como de 3 a 5 años, y en los peces japoneses era de 5 a 10 años. Entonces, el rango de cuánto vive el pez sí abarca mi lapso de tiempo de producción para lograr el punto de equilibrio. Entonces, a lo mejor ya con las parejas que yo tendría ahí, que me va a producir como experimentadas, sí lo puedo cubrir con la vida útil del pez, que por ejemplo, tomando en cuenta que me vivan el rango más alto, dado las condiciones que se les van a proporcionar en el acuario. Si el guppy me va a vivir 5 años, el beta también, y el japonés 10 años, a lo mejor puedo utilizar de esa vida, no sé, como venderlos ya que les quede a lo mejor unos 3 años o 2 años de vida al beta y al guppy, y que le quedan a lo mejor unos 5 años al pez japonés. Porque pues también esa es otra. Algo que me ha tocado ver en algunos acuarios es que las crías, perdón, las crías las venden como más baratas. Por ejemplo, del japonés he visto que las crías cuando las venden como chiquitas, las venden como en 28 pesos. Y los peces de esa misma especie y de la misma raza, pero de mayor tamaño, al cual ya se le invirtió alimento, mantenimiento, cuidados y todo, los venden como en 80 pesos, casi 100 pesos cada uno. Entonces,
pues a lo mejor eso ayudaría como a incrementar un poquito los ingresos. Sí, ese es de lo cuando hablábamos del valor de reposición, ¿de acuerdo? Ujú. Que hablábamos de cuánto, en cuánto tiempo lo vamos a depreciar. Ya me diste el número de máximo, que estaremos hablando de, por no detallar en cada uno, hablaríamos de 5 años. Si tu punto de equilibrio es real, como lo acabas de calcular, porque con lo que acabamos de ver, dicho entre paréntesis, tienes que volver a calcularlo porque probablemente se va a hacer un poquito más largo. Aún Ujú. así, si yo estoy calculando que la máxima dimensión, el máximo volumen corporal de mis pececitos, lo voy a lograr entre los 3 y los 5 años, quiere decir que voy a apreciar cada uno de ellos entre los 3 y los 4 años. Por lo tanto, si el punto de equilibrio que me estás marcando es verdadero, podríamos marcar periodos de 2 años para reponer tu pie de cría. Entonces, si yo programo poblar mi reproducción en términos de 3 o 4 meses, yo en 6 meses ya tengo al máximo de producción de alevines. Y durante 2 años, salvo eventualidades que todo ser vivo tiene, no tendría necesidad de reponer reproductores. Luego entonces, quiere decir que al siguiente periodo, hablando en el periodo de los 3 a los 4 años, hago una reposición y me traigo nuevos peces. Decido cuáles voy a vender de los que ya tengo y qué otros voy a poner. Por no sé, a lo mejor ya en ese momento podemos hacer un análisis de ventas en donde digo, tengo que los peces naranjas, los peces rojos, los peces blancos, los peces amarillos, los peces verdes, no lo sé, se venden más ágilmente que los otros. Entonces, ¿de cuáles tengo que tener más? Ok. Y ahí estaríamos hablando de un proyecto a 3 o 4 años, ¿de acuerdo? Ujú. Y nuestro punto de visión es a 5 años. ¿Dónde te ves con esta inversión? Vamos a planificarlo como lo estamos conversando ahorita, con dónde te ves dentro de 5 años, que ya tendrías un negocio, ahora sí que en plan de desarrollo. Ok, ok. Mm, sí, porque también, por ejemplo, creo que en la fórmula de punto de equilibrio no contemplé este un concepto que, por ejemplo, ¿en qué ponerlo ahí? Mm, en las especies que voy a manejar, no todas se pueden reproducir inmediatamente desde el primer día de vida, que es cuando se empieza a contar cuánto, cuánto va a vivir. Por ejemplo, en el beta y en el guppy se recomienda que al menos a partir de los 4 meses de vida ya se pueden reproducir, ya tienen madurez sexual. Y del japonés pide que sea un año para obtener la madurez sexual eh, completa en él sin que haya como algún problema o falla en su crecimiento. Porque mucho de lo que comentan en algunos blogs de acuario es de que si se cruzan los peces antes de ese tiempo, puede que haya como deformaciones en la columna de la hembra, no crezca lo suficiente o se quede tan pequeña que la producción que dé vaya a ser mínima. Excelente. Ya me estás delimitando un subsistema en base a raza, especie, tipo de pez.
Entonces, mi valor de compra cuando llega al acuario no es exactamente mi costo de la reproductora o de los reproductores, porque voy a necesitar desarrollarlos, no sé, si llegaron el día 0 al día 600, cuánto le tengo que gastar y cuál es mi factor de riesgo, hablando de mortalidad y morbilidad. Eso implica que mi reproductor puesto a punto ya no es el precio que me diste hace unos días, sino que más bien aquí se va a incrementar en base a eso. Tu costo por compra de material biológico, peces, es tal, el que me acabas de dar. Más, sin embargo, para que llegue al punto de reproducción, necesito invertir un poco más. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Cuánto más tengo que invertir en ello? Hasta que él se empiece a reproducir y yo pueda empezar a vender. Entonces, esto me da un poquito la pauta para reflexionar cuando yo compro, cómo van a ser mis lotes de compra, de tal manera que a lo mejor compro primero los que se tardan más en darme material de venta o compro los que se tardan menos. Esa decisión la debes de tomar para poder decir cómo vas a iniciar tu inversión. Ok. Sí, porque ahorita ya, sacando unas cuentas, mm, lo tendría que ver, por ejemplo, todo a plazo de meses y, por ejemplo, este, por así decirlo, la vida del beta completa son 60 meses. Sí, 60 meses, porque dura 5 años su vida completa. Pero a esos le tengo que restar los 3 meses que no va a producir absolutamente nada. Me va a quedar con una vida útil de reproducción de 57 meses. Eso lo dividí entre dos para que me diera los meses en los cuales sí se puede reproducir, contemplando que tengo que dejarlo descansar un mes. O sea, un mes sí lo puedo reproducir, pero el siguiente mes tiene que descansar. Entonces lo dividí entre dos para ver cuántos meses lo voy a poder reproducir y me da a 28 meses, tanto en beta como en guppy. Y me dice que eso me abarca al menos unos 2 años y medio casi. Entonces, con la pareja inicial podría como cumplir parte de la meta, pero tendría que empezarlos a emparejar con, a lo mejor con crías que se vayan dando, tendría que agregarlas al sistema de producción y empezarlas a emparejar para que en cierto momento ya me empiece a dar la producción de la pareja inicial para el momento en el que los vaya como a sustituir, ya vendiéndolos o dejándolos ahí conmigo como mascotas o peces de ornamento hasta que pues fallezcan. Pues el concepto de emparejamiento es lograr que las parejas que van a sustituir a la pareja inicial la sustituyan y su producción no sea tan deficiente una vez que las vayamos a cambiar, ya que tengo que contemplar el tiempo en el cual no van a estar produciendo nada, tengo que empezar a reproducirlas para que lleguen a su tope de producción máxima. Entonces voy a tener que contemplar acondicionar las peceras que van a sustituir a las parejas iniciales para que una vez que las parejas iniciadoras hayan cumplido su periodo de producción, las siguientes parejas sustitutas puedan cubrir su nivel de producción que tenían antes, para que no tenga un impacto grande en la producción.
Muy bien, gracias. Entonces, esto me lleva al punto de que tenemos que recalcular, o mejor dicho, agregar, para luego recalcular estos costos que me acabas de decir y Ujú. muy probablemente los resultados de tus cálculos se van a modificar Sí. porque tu valor de recuperación pues va a ser bastante alto, ¿ok? Y a lo mejor eso alcanza a cubrir todos los días no productivos de tus hembras que ahorita me estás definiendo. Esta parte habría que calcularla para si llevamos, por ejemplo, en base a la viabilidad de los animales y su mortalidad, es decir, si yo tengo 100 y se me van a morir el 5% antes de llegar a los 5 años, entonces el valor de recuperación menos las bajas y pagar los días no productivos, ¿cuánto te queda ahí de rentabilidad al vender un reproductor en su punto, digamos, de declive en su productividad reproductiva? Ok. Este dato es muy interesante porque ahora imagínate, me pongo en el papel de que yo estoy en el primer nivel como ejecutivo de un dispersor de crédito, llámale un banco, por ejemplo. Yo lo que debo de garantizar es de que me vas a poder pagar el financiamiento más los intereses, ¿sale? Ujú. Entonces, estos valores que estamos identificando son sumamente importantes y son datos duros para que tú le puedas decir al inversionista, igual no sea un banco, puede ser el préstamo de un familiar o de algún amigo, no lo sé, cómo vas a regresarle el dinero más sus intereses y tú no te podrías descapitalizar, si no, pues se acaba el negocio. Ahí es en donde estos valores son sumamente importantes para afincar este concepto. Cuando tengamos ese dato, ya estamos listos para hablar con un inversionista. Ok. Mm, Entonces, aquí ya nada más me faltaría como mm, recalcular los datos que ya tenía, agregar este lo que me costaría emparejar de las parejas que van a sustituir a las parejas iniciales y eso de periodo de adaptación, el reproductivo, y cómo voy a manejar la transición de la pareja iniciadora a la sustituta, la tengo que explicar en el documento Word, pero aquí en el Excel lo puedo expresar o mejor lo explico en el documento Word, porque aquí creo que no podría a lo mejor explicar cómo voy a hacer esa transición, mmm, más que los puros datos económicos que me llevarían. Sí, aquí tendríamos que ver el flujo de animales, el flujo de efectivo y el flujo de espacios, porque eso es en donde te va a impactar. Porque, ok, voy a tener tantos animales en adaptación y aquí tendríamos en el tema de tiempo, de manejo de los animales, una columna que diga días no productivos, es decir, llámase de preparación o descanso. ¿Cuántos días son y cuánto te cuestan? Eso entrado en la columna acá arriba, en tus costos, y supongo que aquí tienes una fórmula. Esto te va a impactar aquí en esta fórmula y luego te va a impactar en esta y automáticamente te da este número. ¿Estamos entendidos así? Ujú. Ok, entonces tendríamos que agregar la columna de días no productivos. ¿Ok? Y en el valor de inversión sería cuántas peceras voy a necesitar para el tema de adaptación. Porque ahorita como me lo estás planteando es como si yo
hiciera la inversión y mañana están empezando a producir. Todavía no le calculamos esa parte. Quiere decir que voy a necesitar más espacios en donde tengo que tener las hembritas o los machitos en preparación, en adaptación para reproducirse. Y luego voy a tener probablemente en las mismas o probablemente en otras peceras en donde voy a tener los animales en descanso. Eso significaría más inversión en equipo, ¿de acuerdo? Ujú. Ok. Y también no sé si esos animales necesiten alguna alimentación particular. Entonces, eso ya tendríamos que ver la hembra en adaptación, cuánto te tarda, la hembra en descanso, cuánto te tarda y cuánto te cuesta para que en esa columna, aquí en el Excel, te pueda dar este precio. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo? Sí. Una vez que tenemos eso, creo que ya podríamos estar listos para hacer los cálculos que te preguntaba hace rato. ¿Cuánto voy a invertir el primer mes? ¿Cuánto el segundo? ¿Cuánto el tercero? Y ahí tengo mi primer periodo. De acuerdo a como nosotros vemos ya una vez entrados en el ciclo de producción, sí lo podemos manejar por trimestre. Pero para iniciar el proceso de producción, es decir, cuando tu primer compra esté produciendo, tal vez necesitamos 52 semanas, ¿ok? O 4 periodos de 3 meses. Eso decídelo, cómo lo vas a hacer para ver cómo vas a hacer las erogaciones más adelante en el pago de tus préstamos, ¿de acuerdo? Ujú. Ok. Entonces, por ejemplo, profe, cuando me dice que los costos que me va a llevar cada mes la producción, por ejemplo, sería todo esto sería mi inversión inicial, lo que yo tendría que tener para empezar mi proyecto. Una vez que lo tengan, no todo esto lo voy a seguir pagando. Em, pero, por así decirlo, tendría que poner costo del primer mes, que a lo mejor eso ya vendría cubierto con esta primera inversión. Probablemente o probablemente yo te ofrezco para reflexionar que dijeras, bueno, ok, el primer mes voy a dedicarlo a condicionamiento del área. Voy a comprar peceras, instalar, hacer las pruebas, ver que todo funcione adecuadamente y a lo mejor en el segundo o el tercer mes ya voy a empezar a comprar animalitos. ¿Ok? Entonces, mi primera inversión va a ser todo lo que sería el tema de equipo, renta de materiales, gastos de oficina, a lo mejor no, a lo mejor sería algunos nada más. Esa parte habría que desglosarla para que me digas, yo necesito 5,000 pesos el primer mes y necesito otros 3,000 pesos el segundo mes y necesito 1,500 el tercer mes. En suma, ¿cuánto voy a gastar en el primer trimestre? Ah, ok. Entonces sería como dividir o más bien distribuir lo que necesito invertir para iniciar mi proyecto en varios meses, como usted Es me está correcto, diciendo. O sea, poner que el correcto. primer mes solo me voy a dedicar a conseguir lo que sería equipo para el acondicionamiento del proyecto, desde peceras, filtros, aditamentos. En el segundo mes ya comprar lo que serían como las especies. Y en el tercer mes ya empezar a comprar como los promocionales, como los volantes, los trípticos, a lo mejor buscar cuánto me costaría a alguien que empiece como a hacer otro tipo de promocionales, porque lo único que yo encontré fue de volantes, pero a lo mejor buscar alguno que me haga etiquetas con mi logo que le pueda poner
en las bolsitas de los peces, que venga con mis datos para que cuando les vuelva a interesar ponerse en contacto conmigo, que vendría siendo lo mismo de la publicidad. Y ya eso lo tendría que ir viendo como por trimestre. Pero, por ejemplo, si en esos 3 meses yo cubro lo que tengo que invertir en mi proyecto, ya en el cuarto mes ya solamente tendría que ver como los costos que son constantes. Así es, ya el segundo mes, el tercer mes, el cuarto mes, el quinto mes, etcétera, y luego ahí tendrías que pagar los servicios que pagas al publicista, por ejemplo, al diseñador o a la empresa de marketing o al coach que te ayuda al sistema de producción, todo eso, cómo lo vas a ir pagando cada mes. ¿Ok? Entonces, ya esta parte que tienes tú de aquí, pues es conceptualizarlo y copiarlo a una hoja enseguida en donde dices, el primer mes va a estar de todo esto que vas a poner en el primer mes. Vamos a suponer que aquí ya quitamos todo esto y decimos, material biológico, el primer mes voy a gastar tanto, ¿ok? Tú en esta hoja ya sabes qué significa tal o cual especie, pero en la otra hoja solamente sería total de peces, voy a gastar el primer mes tanto, el tercer mes tanto, el cuarto mes tanto, ¿ok? De equipo, voy a gastar equipo, todo lo que tienes aquí, equipos, insumos, lo necesario para tener una pecera a punto para poner los peces, cuánto voy a gastar en el primer mes, cuánto en el segundo mes, etcétera. Cuánto me va a costar prueba y arranque de todo mi equipo. ¿Okay? Que eso yo supongo que teniendo todo este dinero que tú dices que necesitas aquí, probablemente lo puedas hacer en los primeros 2 meses. Tal vez no, tal vez te necesites un poquito más de tiempo ya con los nuevos conceptos que tenemos que incluirle, ¿de acuerdo? Porque pues vas a tener probablemente el primer año todos tus peces pues bien ahí, divertidos, pero no vas a tener producción, no va a haber ventas. ¿Cuándo vas a empezar a tener ventas? Ese es el otro renglón. Ok. Ese de cuándo voy a empezar a tener ventas, ¿lo tengo que expresar aquí en esta tabla o solo lo explico en el documento? Lo necesitamos aquí en la tabla porque acuérdate que van ingresos menos gastos. O sea, lo que estás vendiendo menos lo que estás invirtiendo para que puedas llegar al punto de equilibrio. Eso es lo que tenemos que modificar ahorita. Y a partir de ahí, poder ir planeando de dónde va a salir, es decir, el flujo de efectivo, de dónde va a salir para sostener el negocio. Ok. Entonces, ya por ahorita eso sería como lo que me haría falta agregar y corregir en el documento. La parte que ya tengo aquí como del punto de equilibrio, agregar el costo mensual y luego hacerlo por trimestre. Poner un porcentaje de mortalidad. También tendría que agregar una tabla en la cual ponga el costo que va a tener o que va como a agregarse en el costo de producción para las parejas que se van a adaptar para ser sustitutas de las parejas iniciales. Y distribuir mi inversión inicial como en los meses en los cuales voy a lograr obtener los requerimientos para empezar el proyecto. Y posteriormente que se cumplan
bueno, ya que se consiga todo el material necesario, a partir de esos meses ya contemplar cuáles van a ser los gastos que voy a estar teniendo constantemente. Muy bien, muy bien. Ya entramos en sintonía. De esa manera, pues ya, ahora sí que en pedacitos es más fácil. Ya lo vas fraccionando y ya puedes decir, ok, vamos a tener que invertir el día de hoy tanto, para final de mes tanto, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ok. Y así de esa forma, pues ya es más sencillo poder pensar en cómo lo vas a ir dosificando el dinero o la deuda, como tú quieras. Ok. Y ¿Ok? por ejemplo, esto de que lo distribuye en meses, a partir, pongamos, del cuarto mes, yo ya solamente tendría que preocuparme por los materiales que tengo que estar comprando nada más, como el alimento o pagar los servicios, este, cosas así. Por ejemplo, eso lo tendría que distribuir en los años que me va a tomar llegar al punto de equilibrio. O sea, tengo que hacer la cantidad de meses que me va a costar, que me va a llevar el llegar al punto de equilibrio y ahí distribuir los gastos que voy a tener en esos meses. Es correcto, ahí tendrías que llevarlo así. El plan del proyecto es llevarlo a 5 años, ¿ok? Pero el llegar al punto de equilibrio, ¿cuánto tengo que gastar así como llevas del razonamiento mes con mes para que tu negocio esté, digamos, equilibrado? Ok. A ver, déjame ver, ahorita que... Muy bien, déjame ver si te puedo compartir un documento para que más o menos veas la estructura, ¿sale? Uh-huh. Ok, te voy a sacar del... Y aquí... Muy bien, vamos a ver. Ahí estás viendo un proyecto de Uh-huh. 500 vientres. Es un proyecto de una granja de cerdos, ¿ok? En donde hablamos de los antecedentes, ahí podemos hablar de la bitácora, del plan de negocios, las conversaciones que pudieras tener, etcétera. El tema de infraestructura, el concepto de negocio, los planos que lleva tu proyección, la descripción de las áreas, el costo por construcción, que es lo que estábamos viendo ahorita en material equipo. Uh-huh. Y esto es un plan de inversión para la construcción de una granja, ¿no? Entonces, este sería Porcitec, ponle tu nombre, en vez de Porcitec, ponle tu nombre, que no sé, la empresa, cómo se va a llamar tu negocio. Y a partir de ahí, pues bueno, entraríamos al plan del desarrollo de la infraestructura, que es lo que estás considerando, ¿ok? Okay. Un proyecto para 500 vientres, no sé, y cómo lo puedas manejar en el caso de tantas peceras, no sé, características que debe de tener, hablando de ingeniería, servicios, gestación, es un área que estamos hablando en donde tienes tus peceras de reproducción.
Ujú. tienes tus peceras de maternidad en donde tienes tus alevines en desarrollo, tienes tus, le vamos a llamar que aquí en este destete a lo mejor ya tienes tu producto de venta y tan tan, hasta ahí llegaríamos. Muy bien, entonces, ¿cuál sería el tema de ingeniería que se requiere de infraestructura? ¿Ok? Para que no estemos hablando de cuestiones de, por ejemplo, qué vas a hacer con el agua a la hora de desecharla, si la vas a vender como fertilizante o no lo sé. Características generales que tienes que tener, dimensiones, bla, bla. Todo esto, cómo son las casetas, edificios de maternidad, qué dimensiones tienen, el área de alimento, que sería tu bodega, cómo entraríamos ahí, Ujú. un croquis y un layout en donde tienes cómo acomodar las cosas, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este es el área de partos y este es el área de gestación en una granja de cerdos. ¿Ok? Pasamos a las características del área de destete, que sería aquí, por ejemplo, en vez de ser aquí las jaulas como son para los cerditos destetados, aquí a lo mejor estaríamos hablando de peceras de exhibición a donde van a entrar tus clientes y van a decir quiero este y aquel, ¿no? Por ejemplo. Ujú. ¿Ok? Ok. Entonces, aquí ya entraríamos al tema de la engorda, que sería la recuperación. Voy a cambiar esto, tal vez aplique de aquí recuperar los animales que ya llegaron a su rentabilidad por reproducción y me los traigo a un área de exhibición, digamos, un poquito diferente, en donde voy a tener peces más grandes, peces más costosos, ¿ok? Llamémosle probablemente así, ¿no? Entonces, digo, esto está por demás, porque a lo mejor en la misma que vimos hace rato, que te dije, como si fueran las peceras, pues ahí podrías tenerlos, ¿no? Ujú. Ok, muy bien. Entonces, aquí vamos en la preparación. ¿Qué es lo que requiero? Instalaciones, conexiones, servicios, drenajes, ingresos de luz eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? ¿En dónde estaría todo esto? Y ahora sí, ahí es en donde estábamos. ¿Cómo vas a calcular todo esto, no? ¿Cuánto me cuesta el primer sitio? Aquí 1,000,000 de pesos, medio millón de pesos el siguiente, 1,500,000 el sitio 3, ¿ok? Y así es como irías resumiendo tus valores de inversión, ¿de acuerdo? Muy bien. Y aquí tendríamos finalmente nuestro proyecto en valores, ¿no? ¿Ok? Ok, profe. Muy bien. Entonces, esa sería más o menos la estructura del, ¿cómo se puede decir? Del documento que vas a presentar para el plan de infraestructura y equipo. ¿Ok? Y luego enseguida viene el flujo de cómo vas a ir poblando tu acuario. Ok. ¿Ok? Y luego viene el tema de mercado, que es en donde, ahora bien, vamos a ver otras alternativas, qué es lo que hacen los otros productores, cómo venden, qué ofrecen, créditos, platicábamos el otro día. Entonces, ¿cuánto cuesta ese mercado? Por ejemplo, pues me puse ahí a revisar un poquito, hay acuarios pues, plenamente amplios, ¿no? En el DF, ahora Ciudad de México, muchos opciones de negocio por allá. Probablemente habría que visualizar quién es el mayor, quién es el de mayor crecimiento, quién es el de mayor tradición y emular su plan de negocio.
O sea, necesitamos conocer cómo hacen negocio ellos. Tú ya tienes una base muy importante, que ya sabes cuánto es el mínimo de inversión que tienes planeado, ya tienes un plan de inversión mes a mes, ya podemos hacer un plan de ventas que dices, bueno, que yo no voy a poder vender en el primer año de inversión, ¿estás de acuerdo? Ujú. Ok, entonces a partir de que inicio mis ventas, ¿cómo voy a ir generando eso? Tenemos todo ese año para poder fincar mi plan de marketing, ¿ok? Para hacer el diseño, tal vez tu diseño de imagen, tu proyección de imagen, tu proyección de segmento de mercado y cómo lo vamos a lograr. ¿Estamos? Ok. Muy bien, eso en tu plan de formación que les compartí al principio del semestre, viene a ser la tarea 3. Ok, ok. Muy bien. Entonces, ya no me faltaría mucho para como a completar mi trabajo. O sea, ya no hay muchos conceptos que tenga que abarcar, ya me falta poco como para concluirlo. Ahorita lo que tengo yo nada más en pendiente contigo sería el cómo vas a incursionar en el mercado. Yo ya entendí cómo vas a distribuir tu inversión hasta llegar al punto de iniciar tus ventas, ¿ok? Pero falta la Ajá. estrategia de mercado. Esa parte ya tienes más o menos calculados tus costos. Ahora necesitamos ver cuánto va a ir en gastos de venta y cuál va a ser tu distribución. En la sesión pasada hablamos de la posibilidad de e-commerce. ¿Lo recuerdas? Ujú. Ok. E-commerce es todo un tema, pero esto tomando como la experiencia de inversión, es muy posible que requieras de menos inversión que tener vendedores, por ejemplo. Probablemente sí requieras de distribuidores, esa parte no la conozco, necesito que tú la diseñes. Primero, identificar al mejor porque sea el más grande, porque es el que más vende, porque tiene mayor rentabilidad. Identificar al de mayor tradición. ¿Cuál es el que, si tú le preguntas a cualquier acuarófilo, tú le preguntas, oye, ¿dónde crees que sea lo más conveniente, independientemente del precio, conseguir tales y tales peces? Y él te lo dirá. Entonces, cuando te lo dice de manera automática, estamos hablando de posicionamiento. Significa que ese acuario, ese proveedor de acuarios es el que está posicionado en el mercado. ¿Ok? Ya lo tengo. Ahora, ¿qué hacen ellos que yo pueda imitar para llegar a ser así de grande? Y o que han dejado de hacer, decíamos, el dolor del mercado, para que yo pueda tomar una parte de ese mercado. ¿Me va siguiendo? Ok. Sí. Muy bien. Entonces, significa que ahora sí, ya estamos, en cuanto tengas esos datos, darle una pulidita para que podamos llegar al punto de invitar a un inversionista. ¿Y cómo le vamos a hacer para eso? Pues bueno, en cuanto tengamos esos datos, vamos a ver, si quieres checarlo, Pitch, que es Pitch, P-I latina, T-C-H, Pitch Business. Ujú. ¿Ok? Bien. Estamos abarcando entonces en el concepto de proyecto que estás trabajando, estamos abarcando una parte de identificación de una idea o de una necesidad. Dos, estamos identificando un plan
para resolver ese problema. 3. Estamos identificando un plan de inversión. 4. Ingeniería del proyecto. Bien, ahora, como es un proyecto nuevo, no tenemos la visión de cómo era antes y cómo será después de aplicar tu plan de inversión. Pero sí podemos tener una proyección de negocio a 5 años. Ok. La parte que decíamos, el tercer escalón para poder cuadrar este negocio, pues es el mercado. ¿Cómo vamos a identificar, conocer, abordar y ganar nuestro nicho de mercado y nuestra posición en el mercado? ¿Ok? Ujú. Bien. Una vez que tenemos eso, vamos a pitch, es lanzar. Vamos a lanzar el negocio. ¿Sale? Ok. Sí. Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos armados. Vamos a vestir enseguida. Ahorita estamos en la parte de el esqueleto, la estructura, pero ahora vamos a vestirlo para poder vender el proyecto. Ujú. Ok. Y parte de los adornos del proyecto son el flujo de efectivo y las utilidades que podrías obtener si te involucras en este negocio. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. ¿Algo más que necesites, Daphne? No, profe, yo creo que sería todo por el momento.